subido fuertemente es el riesgo país. Está nuevamente casi en los 2.000 puntos básicos, 1.987 puntos. Pero la noticia a esta hora, testeando los tipos de dólar, es el contado con liqui y el dólar MEP, que han superado, repito, holgadamente los 1.000 pesos. 1.024,08 contado con liqui, dólar MEP 1.013,20. Seguimos con la información en Canal E. Saludo a Camilo Tiscornia. Camilo es director de la consultora C&T de asesores económicos. Camilo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pepe? Bien, Camilo. La idea es hablar de inflación y eso lo vamos a hacer en un minuto, pero habiendo leído los tipos de cambio que acabamos de leer, necesito una opinión tuya para ver cuál es allí el diferencial que ha motivado este salto. Mira, primero yo creo que no hay que pensar que necesariamente los tipos de cambio tengan que estar quietos indefinidamente. Me parece que es hasta sano que tengan cierta volatilidad. El problema es cuando empiezan a dispararse demasiado y si se agranda demasiado la brecha respecto de lo que es el dólar oficial. Dentro de cierto rango no me preocupa demasiado que se muevan, si se mueven un poco más es más preocupante. Obviamente en los últimos días hemos visto varios factores que ayudaron a que estos dólares estuvieran bastante quietos. En enero y febrero creo que es un poco más esperable que empiecen a mostrar un poco más de tendencia al alza, pero insisto, dentro de un rango es razonable. ¿Y te parece que estos valores están dentro de ese rango razonable? Yo creo que sí. Bien, vayamos al tema original de la consulta que tiene que ver con la inflación. ¿Qué medición estás haciendo vos para el mes de diciembre? Ahí se nos congeló la imagen de Camilo. Estaba perfectamente bien, pero se nos ha congelado. A ver si te podemos escuchar y ver bien ahora. Se había congelado la imagen por un momento. Camilo, contanos. Aquí estoy. Vamos. Sí, nosotros en la consultora hemos medido una inflación de 23,4% en el mes de diciembre mensual, que llevó a la inflación de todo el año 200,4%. Estamos hablando de valores máximos desde 1991, con lo cual la verdad que es bastante preocupante, pero ha habido una dinámica durante el mes que es interesante de remarcar, ¿no? Arrancó con bastante fuerza, hubo un pico muy fuerte después de las medidas cambiarias del gobierno, después de que el tipo de cambio oficial se ajustó, y en la última semana hubo una moderación bastante importante, sobre todo en lo que diría alimentos y bebidas, que habían subido bastante, que en los primeros días de este año está continuando. Bueno, alimentos y bebidas entonces sigue siendo un factor y en ese 23 y pico todavía no está contemplado, por ejemplo, subas como estas, pero que ya se contemplan claramente para enero como la del combustible, faltan las tarifas del gas, las tarifas de electricidad, eso más el arrastre del mes de diciembre. Si este definitivamente fuera el número, ¿te permite establecer un rango para el mes de enero, por ejemplo? Mira, yo creo que el mes de enero preliminarmente podría estar en torno al 20%. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, lo veremos. Diciembre fue un mes muy cargado, como te digo, porque al movimiento del tipo de cambio oficial respondieron muchos precios, ¿no? Combustibles incluidos, es decir, el aumento que está viendo estos días no fue el primero. En el mes de diciembre un aumento bastante fuerte, hubo aumentos muy fuertes en productos electrónicos, bueno, en general se ven aumentos fuertes, sobre todo en la tercera semana. En la última semana del mes hubo alguna moderación, es más, en algunos productos hubo algunas bajas. Yo creo que tiene que ver con que, lógicamente, todavía la demanda no está en condiciones de validar todos los aumentos de precios. Entonces creo que es un proceso en el cual va a llevar un tiempo, pero el sistema de precios se tiene que acomodar un poco más a una situación un poco más libre. Acomodarse a esa situación más libre también puede estar marcado porque la gente puede no estar dispuesta a convalidar esos aumentos, no porque no quiera o porque sea su voluntad resistirse, sino simplemente porque el bolsillo no le da. Totalmente, totalmente. No todos los precios de la economía van a reaccionar a la misma velocidad a esta nueva situación que hay. Lo primero que reaccionó fue el tipo de cambio con las correcciones que hizo el gobierno. Siguieron muchos precios de bienes de consumo masivo en general. Los servicios públicos son los que van a venir más demorados porque van a estar controlados por el gobierno, que dijo que va a haber aumentos fuertes, pero no va a haber una eliminación total de los subsidios, con lo cual quiere decir que los aumentos, por más que sean fuertes, van a ser graduales y los salarios van a en algún momento empezar a ajustarse también a la nueva realidad, con lo cual inicialmente hay una pérdida de poder adquisitivo muy grande porque los precios han picado primero, los salarios van a venir después y van a permitir cierta recomposición que se va a ir dando, creo yo, en los próximos meses. Y eso también es lo que de alguna forma le va a poner como un piso a la inflación también, ¿no? Los aumentos de servicios públicos más las correcciones en los salarios van a hacer que la inflación tarde un poco en bajar. De todos modos, yo creo que
si el gobierno es exitoso en las medidas que propone, no deberíamos ver inflaciones del 20 y pico % más allá de enero. Vos sabés que en el día de ayer hablábamos con un colega tuyo, Isaac Rudnick, que se ocupa especialmente de medir cómo viene la inflación en los barrios populares, y la verdad es que la canasta de alimentos en esos lugares subía muy fuertemente, bastante por encima del 50%, con un nivel de ingreso que se necesitaba como para estar más o menos amparado, que difícilmente incluso sumando 2 personas en un hogar pudieran tener ese nivel de ingreso. O sea, la mayor preocupación es que estos niveles de inflación arrojan mucha más gente a la pobreza. Sí, lamentablemente yo creo que de modo inicial, por lo que te decía antes, va a pasar esto, porque hay un reacomodamiento de precios para sincerar la inflación reprimida por el gobierno anterior. Lamentablemente esto es así. Obviamente esto le causa un perjuicio a la gente, sobre todo cuanto más necesitada, más grave es el perjuicio de estos aumentos de precios. Por eso yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que focalizar mucho la ayuda con el gasto público, sobre todo en las personas que menores ingresos tienen. A medida que los ingresos son mayores, ya en la clase media y la clase alta, creo que va a haber que absorberlos durante un tiempo como se pueda, va a haber que restringir consumos y lamentablemente esto va a empujar a la economía a una recesión. Pero yo creo que lamentablemente la corrección de precios que estamos viendo era necesaria para poder pensar que en algún momento la economía vuelva a crecer e inicialmente la recesión es la forma de contener la inflación a mediano plazo. Después, en la medida en que la economía se pueda acomodar y si las reglas de juego se pueden mantener en el tiempo, yo creo que la economía va a empezar a reactivar y ahí va a estar la verdadera solución para la pobreza, que es que la economía vuelva a crecer. Si no hay crecimiento económico, no hay forma que nadie pueda mejorar su nivel de vida, ni las personas, sobre todo las personas de menores ingresos, porque si no hay creación de empleo productivo, no hay forma de que mejore el nivel de vida de la gente. Camilo, ¿ves al gobierno, yo sé que van muy poquitas semanas, apenas un par, pero ¿ves al gobierno enfocado en el programa que diseñó como para el control de gasto, reducción del gasto del Estado, tratar de neutralizar de alguna manera el tema de las LELIQs, bueno, ahora de los pases, de ponerse en línea para iniciar una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional? Mira, empiezo con lo último. Me parece que las propuestas del gobierno son más que aceptables para lo que podría ser un programa del Fondo Monetario, porque el ajuste fiscal que proponen es mucho más fuerte que el fondo mismo hubiera demandado, porque el ajuste que hubo del tipo de cambio, que es algo que también el fondo pide, también fue muy fuerte, porque se achicó la brecha entre los distintos tipos de cambio, con lo cual me parece que el gobierno, los lineamientos que marcó son completamente consistentes con poder renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario. El tema es la implementación, sobre todo de la parte fiscal. Yo creo que esto es lo más complicado y es donde está el secreto del éxito del programa. Ninguna corrección de estas va a ser sostenible y ni va a dar lugar a una baja de la inflación, ni va a dar lugar a un proceso de crecimiento si el gobierno no puede poner en caja el déficit fiscal. Esa es la clave del asunto. El desafío es muy grande, ya hemos visto que hay mucha resistencia. Hay medidas que tienen que pasar por el Congreso, hay otras que no, con lo cual iremos viendo a medida que se conozcan los datos fiscales. Los datos de resultado fiscal se conocen aproximadamente 20 días después de que cerró un mes. Iremos viendo si el gobierno puede ir cumpliendo ese programa. En la medida en que eso ocurra, yo creo que eso puede ir potenciando las partes virtuosas de lo que se está esperando, junto con algo muy positivo que hay a nivel macroeconómico, que es la expectativa de una muy buena cosecha gruesa en marzo y abril, que eso provocaría un ingreso fuerte de dólares y ayudaría mucho a contener la inflación y a darle más dinamismo a la actividad económica. Camilo, mi pregunta final pasa por la decisión de la justicia que dictó una medida cautelar que suspende lo que podría considerarse la reforma laboral incluida en el DNU de Javier Milei. ¿Cuál te parece que va a ser la reacción de los mercados ante esto? Yo creo que este programa obviamente que tiene muchos riesgos, el programa que está implementando el gobierno, y hay dos que son muy importantes, creo yo. Uno es la tolerancia social, un poco por lo que estábamos hablando antes. Hay mucha gente que realmente tiene muy poco ingreso, la pobreza es del 40% o más a causa de estos aumentos, es más, porque era 40 probablemente o un poco más de 40 antes de estos aumentos, en este momento debe ser más, con lo cual es un desafío porque hay mucha gente que realmente este momento le va a ser muy difícil. Entonces, este es uno de los riesgos que tiene el gobierno en su programa, y el otro es el riesgo de tipo judicial y político, que es que las medidas que quiere implementar encuentren sustento político y judicial. En la medida en que estas cosas no se den, lógicamente el primer lugar en donde se va a sentir es en los tipos de cambio financieros. Entonces, yo te decía antes al inicio de nuestra conversación
que dentro de un rango ciertos movimientos de cambio financieros no me preocupan y me parecen saludables. En la medida en que estos escalen, empiezan a ser una señal de preocupación justamente por temas como estos, con lo cual esto va a haber que monitorearlo muy de cerca. Camilo, muchas gracias por el tiempo. Bueno, y se nos quedó la imagen justo con el saludo final. Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T Asesores